Siempre se habla. Sí, así es. ¿Y ustedes en la Cámara de Comercio de Caracas cómo están? Bueno, bien, digamos que tratando de asumir los últimos datos que ha emitido el gobierno en términos de presupuesto, pero también en términos de la obcecación que ellos tienen de imponer esta lógica comunal, cuya última notificación fue del comité educativo, que a mí me parece, digamos, tan peligroso como en consultos, ¿no? La de los consejos educativos, sí. Exactamente. La eliminación vía resolución de las sociedades de padres y representantes, ¿ah? Claro, que cuando uno aprecia esa noticia, cuando uno se entera de eso, uno dice, bueno, el gobierno no se ha enterado que el principal problema de los venezolanos no está en las asociaciones de padres y representantes, sino en la calidad de la infraestructura de las escuelas, en relación de las cuales el gobierno tiene una inmensa responsabilidad. Cuando uno, digamos, indagando cuáles son los problemas de los venezolanos, tiene mucho más que ver, por ejemplo, sobre cómo se controla el nivel del lago de Valencia, que va a acabar con zonas muy densamente pobladas de los estados árabes y árabes, o cómo se resuelve el problema de la inseguridad. Esos son los verdaderos problemas de los venezolanos. Así es, o sea, donde habría que centrar las energías, ¿no? Y el tiempo. Así es, así es. Dos puntos fundamentales, señor Víctor, hablar con usted o abordar con usted en este rato. Uno está referido a la información del CENDAS que está en toda la prensa de hoy. Un estudio elaborado por el CENDAS en el pasado mes de septiembre que indica que la canasta alimentaria estaría en 3.800 y algo, ¿no? Cerca de los 4.000 bolívares mensuales. ¿Qué información manejan ustedes en la Cámara de Comercio? Sí, yo creo que cuando uno el informe del CENDAS, uno se pregunta cuál es la forma con la que el Banco Central de Venezuela mide la inflación. Porque efectivamente no hay en este momento en ningún sector del país que no se queje, que no no le rinde. Debe ser enfrentar la inflación. Efectivamente, aunque tengamos mucho dinero en el bolsillo, con ese dinero nosotros no podemos comprar suficientes bienes y servicios. Y ese problema, que es el problema macroeconómico, es uno de los que no ha podido resolver el gobierno, y que cuando no lo puede resolver, entonces decidió manipular las cifras, controlar los costos de algunos bienes y servicios, pero tenemos una inmensa presión de prestadas en los costos de los productos que en algún momento ellos van a proponer una crisis económica de inmensa magnitud respecto al gobierno de Joven, que esté muy preparado. Endamente, el gobierno a ver, se está moviendo, amigo Víctor, con el teléfono, hay problemas en la comunicación. A ver. No me estoy moviendo. Okay. ¿Aló? Ajá. Sí, se oye mejor. Okay. Bueno, decía que Senda mete el dedo en la llaga, porque él indica que los precios en Venezuela siguen subiendo, por más que el gobierno se empeñe en ocultar este incremento de los precios. Y por más que el gobierno insista en esta economía controlada, que a través de mecanismos administrativos, lo único que ha logrado es que haya menos producción y mucha más dependencia de la importación. Sí, y cualquiera que esté oyendo el programa pudiera preguntarse, ¿y por qué suben los precios tan desproporcionadamente? Bueno, suben los precios porque en Venezuela cada día tenemos menos incentivos para la producción, hay menos empresas, hay menos industria, y todo lo estamos importando. Y en la cadena de importación, que tenemos, digamos, como gran elemento visible las aduanas de los puertos y aeropuertos, y tenemos como referencia el global, el sistema de control de cambio, allí se suma un conjunto de ineficiencias que al final paga el consumidor. Alguna vez a mí me preguntaban, creo que incluso me lo preguntaste tú una vez, que por qué aquí se paga la pasta dental a un precio y en México en otro precio, siendo la misma pasta dental. Bueno, porque es que allá no está el gobierno de Chávez intentando controlar la economía, y aquí sí está el gobierno de Chávez intentando imponernos cabildos, intentando expropiar las empresas, dando señales de que no va a respetar los derechos de propiedad,
diciendo que el modelo del socialismo del siglo XXI no es productivo sino rentista, exigiéndole a la gente una lealtad a cambio de las grandes y las pequeñas y las medianas misiones. Entonces, claro, en esa marabunda de cosas en las que se mueve el gobierno, no hay tiempo para pensar en lo productivo. El gobierno expropia empresas buenas y las transforma en empresas quebradas. Ahí está Fidor, ahí está el grupo de empresas cementeras, y por supuesto tenemos mucho menos que ofrecer al mercado, pero el mercado ahora es de más personas, pues ya somos cerca de 30 millones de habitantes. Dependemos de las importaciones y muchas veces compramos productos más caros porque estos sistemas administrados se corrompen rápidamente. Lo cierto es que todo este problemón nosotros lo hemos comprado de gratis, simplemente porque el gobierno insiste en que él es mejor que el resto de los venezolanos para controlar la economía, y que él es mejor que el resto de los venezolanos para decidir qué es lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Y bueno, digamos, el gobierno dice qué tipo de shampoo es el que él va a regular y los otros desaparecen, qué tipo de crema pueden usar las mujeres, digamos, y a qué precio, y el resto de las cremas más sofisticadas desaparece. Y bueno, lo que nosotros no pagamos, el incremento de precio, lo pagamos en términos del café. La presentación del proyecto de presupuesto en el día de ayer por el ministro Giordani ante la Asamblea Nacional, se dijo, o habló de un crecimiento para el próximo año del Producto Interno Bruto de un 6% aproximadamente, la inflación entre el 14 y el 16%, precio del barril o el presupuesto se estimó sobre la base de $55 el barril de petróleo, cero devaluación, es decir, se mantendría el dólar a 4.30 bolívares fuertes. Quiero extraer de ahí 2 puntos para ver qué me dice usted. El tema del crecimiento, 6% aproximadamente, ¿cómo ven esto en la Cámara de Comercio de Caracas? Y el tema de la inflación, entre 14 y 16% aproximadamente, fue lo que dijo el ministro Giordani ayer, lo que presentó el ministro Giordani ayer en su documento para el próximo año 2013. Mira, Giordani se toca siempre, y digamos, en algunas de premisas se equivoca y en otras premisas miente. No es serio que un gobierno diga que el precio del petróleo va a estar en 55, cuando todo el mundo sabe que el precio del petróleo promedia sobre los $100. Ahí hay una mentira. No es cierto, por supuesto, que el gobierno él pueda garantizar a los venezolanos una inflación más baja, pero de 2 dígitos, porque el gobierno no lo ha garantizado nunca, hace todo lo posible para que los precios sigan subiendo, como ya lo explicamos. Pero sobre todo, digamos que cuando hablamos de crecimiento económico, si ese crecimiento económico va a estar apalancado por gasto público improductivo y distribución de la renta petrolera a los sectores más pobres, a los que se le da una manutención pero no se les exige trabajo, nosotros estamos comiéndonos el pan de hoy y el pan de mañana, porque crecimiento económico sin inversión en activos productivos, sin inversión en infraestructura de educación y sin inversión en infraestructura de salubridad es espuria, y así como viene hoy, pues se va mañana. Y lo que siempre decimos, a veces ha crecido la economía venezolana, pero los ranchos siguen estando en el mismo sitio, la gente pobre sigue habitando esos mismos ranchos, los muchachos que no van a la escuela siguen sin ir a la escuela, la inseguridad sigue galopante, y la gente cuando tiene que ir a un hospital no se consigue con nada nuevo, se consigue con maltrato, con incapacidad, con los aparatos dañados y con unos médicos muy desalentados. Entonces, claro, Giordani dice, vamos a crecer, y lo que está diciendo es que va a crecer el gasto público, ese gasto público que se utiliza indiscriminada e indisciplinadamente, ese gasto público que a veces se desvía hacia Cuba, hacia Nicaragua, hacia Ecuador, hacia Bolivia, hacia Argentina, pero que le queda muy poco a los venezolanos. Los venezolanos tenemos que preguntarnos si ese presupuesto de Giordani nos sirve a nosotros para prefigurar el país que necesitamos dentro de 10 años. Si ese presupuesto de Giordani nos prepara para el futuro y garantiza a nuestros hijos un nivel de prosperidad mucho mayor que el que tenemos todos ahora. Yo creo que no. Yo creo que este es un presupuesto que por lo demás una débil y lejana referencia a lo que efectivamente el gobierno hace con los recursos de los venezolanos. Es un presupuesto que miente en sus premisas y que engaña a los venezolanos
en las consecuencias de esas premisas, en las promesas que luego plantea. Ayer mismo en la Asamblea Nacional veíamos que buena parte de la agenda es la aprobación de créditos adicionales, que no es ninguna otra cosa que la corrección a las insuficiencias del presupuesto, que tiene que ver con el hecho de que los presupuestos se calculan mal, se calculan insuficientes, y después, digamos, le dejan la mano libre al gobierno para que haga lo que quiere. Además, la discusión del presupuesto no es sobre las metas de crecimiento, sino sobre las prioridades del país. Cómo construimos país, cómo garantizamos más empresas, cómo garantizamos más seguridad para todos los venezolanos. Y yo creo que los presupuestos del socialismo del siglo XXI carecen de ese debate y, digamos, también carecen de esa discusión con el país. Los próximos 6 años, ¿cómo los ve la Cámara de Comercio de Caracas? Mire, yo creo que los próximos 6 años, si el gobierno insiste en la rigidez de imponernos a todos el socialismo del siglo XXI, en la rigidez de creer que todos los problemas se resuelven mediante la expropiación, en la incapacidad que ha demostrado el gobierno en resolver los problemas de los venezolanos, como el alto costo de la vida y la inseguridad. Si el gobierno sigue en esa, vamos a tener 6 años muy malos, frente a los cuales nosotros vamos a tener que seguir exigiéndole al gobierno una y otra vez que rectifique, que cambie. Es mucho más importante que la ideología es la realidad, que la ideología es una perversión de la realidad, una perversión interesada de la realidad. Es mucho más importante encarar los problemas de la gente, que sería que el gobierno pasaría a la historia si resolviera el problema de la seguridad, y comenzaría a ser un gobierno decente si respetara los derechos de propiedad, que podría ser un gobierno popular en las clases medias y en las clases con mayor aporte de talento, que el gobierno respeta además los derechos humanos y le da oportunidad a todos los venezolanos para participar en el progreso y en el bienestar. Si no, esto va a seguir siendo lo que hasta ahora es: pan para hoy, comiéndonos el pan de mañana, endeudamiento, engaño, un monto un poco más alto de represión y toda esta cosa que significa este carnaval de mentiras, de ir unos contra otros, ese certamen de odios que ha arruinado al país. Lo ha arruinado, porque nosotros hemos perdido 14 años, que muy bien nos ha aprovechado América Latina, que mientras nosotros hemos estado en esta con este presidente, Brasil sacó a 35 millones de brasileños de la pobreza, Argentina mejoró su economía, Perú salió de la guerra civil, del terrorismo, del narcotráfico, y ahora en una economía brillante y próspera. Chile sigue marcando en la dirección de lo que debe ser un gobierno de una economía latinoamericana diversificada y también productiva. Colombia está resolviendo hasta sus problemas con la guerrilla y nosotros seguimos en el mismo sitio discutiendo las mismas cosas, con los pobres en los mismos ranchos, los cerros se siguen cayendo, el lago de Valencia sigue inundando, a Maracay y a sectores del estado Carabobo se siguen cayendo los puentes. Cuando llueve en Venezuela es una calamidad. O sea, estamos en el mismo sitio como si no hubiese pasado nada en los últimos 14 años. Ahora se le suman los apagones y se le suma además la mala calidad del agua potable. Eso es lo que no debemos aceptar los venezolanos. A eso es que no nos debemos resignar los venezolanos. Bien, muchísimas gracias, Víctor. Gracias por atendernos. Gracias por la oportunidad y saludos a todos sus oyentes. Gracias. Víctor Maldonado, politólogo, director de la Cámara de Comercio de Caracas. Un abrazo, Víctor. Feliz noche.